El capítulo de esta semana es titulado El hijo de Ida. En una primera lectura, todos pensaríamos que este título hace referencia a Hayreddin, pues bajo todas las de la ley, él es su hijo. Sin embargo, este es otro de esos capítulos que, si bien está repleto de grandes revelaciones, violencia desatada al extremo y giros argumentales literalmente en cada página, también es otra de esas entregas que llega cada cierto tiempo para demostrarnos lo mucho que a Oda le encanta escribir historias acerca de los lazos entre madres e hijos, especialmente si estos no están conectados por sangre. La paternidad y el amor son uno de los temas principales de la obra en general, y tanto en los primeros arcos como en el capítulo 1167, Oda no se detiene a la hora de escribir historias con este tipo de relaciones como protagonista. En la portada tenemos un pedido de Rizo no Sanji, que se puede traducir algo así como el Sanji ideal o el Sanji perfecto. Sí, los nombres elegidos por algunos lectores de One Piece son muy extraños, pero hey, nosotros somos lectores de One Piece, somos extraños también. Él pidió una portada en la cual se ve a Gensan y a Nojiko observar un gato mientras este roba un libro e intentan regañarlo. De hecho, el hombre que corre detrás del gato es el dueño de la tienda, pues lleva un delantal que luce el kanji Hon, que se traduce al libro. Por supuesto, Gen y Nojiko fallan en su intento de regañar al pequeño, ya que este gatito ladrón les recuerda a Nami, quien es la gata ladrona. Esta ilustración es una referencia al inicio de la obra, ya que al comenzar el pasado de Nami, lo primero que vemos es a ella robando una enciclopedia de navegación y Gensan la regaña. De la misma manera, el gato de esta portada está robando una enciclopedia sobre peces en vez de uno de navegación, por lo que esta es una adorable referencia a uno de los primeros pasados de One Piece que nos destruyó por completo al leerlo por primera vez. Y es bonito ver que Oda recuerda haber escrito esta escena, o por lo menos se puso a hojear los primeros tomos del manga para recordar y tener ideas de cómo hacer esta ilustración. Este capítulo de One Piece sigue siendo en el pasado, pero considerando que los años van avanzando y es el típico tipo de capítulos en donde Oda va recorriendo año tras año hasta llegar al presente, es obvio que luego de 498 capítulos sin ver a Bonchan, está confirmado que aparecerá en el manga la próxima semana. Habiendo cubierto el título y portada, ¡vamos con el capítulo! Comenzamos de inmediato con un salto temporal. 5 años han pasado desde el gran incidente que causó la separación de los piratas de Rocks y que dio comienzo a la gran era de los grandes piratas. Trágicamente, Rocks no es mencionado a través de todo el capítulo. Creo que Oda se lo tomó bastante en serio con todo esto de borrarlo de la historia, pero creo que el no nombrarlo ni hacer referencia a él en toda la entrega es una excelente manera de demostrar que el trabajo para borrarlo realmente funcionó. Y por supuesto, es también trágico para nosotros, que amamos al gran Rocks D. Zebek. En este capítulo nos encontramos a Morgans, quien luego de haber filtrado la información a Hachinosu y Roger acerca del premio a repartir en God Valley, se ganó su puesto como periodista de renombre. Ahora viste un sombrero diferente al que vestía hace 5 años. Mi muchacho está ganando más dinero, y al parecer, desde que se ganó la infamia por filtrar la información en aquel momento en God Valley, ha dejado de ser simplemente el dueño de un pequeño periódico local, y ahora se dedica a viajar por el mundo buscando las noticias más jugosas para publicarlas, y así seguir subiendo su reputación. Sabemos que Morgans no le tiene miedo a nada, está loco y es capaz de llegar a los más grandes extremos, y con eso puede sentir la emoción de causar el caos colectivo con sus noticias. Y por supuesto, como vimos hace 5 años y en el presente, las amenazas del gobierno le resbalan. La camiseta del muchacho con pulseras punk dice "es la verdad", mientras la del sujeto a la izquierda lee "todo es mentira". Simplemente es Oda divirtiéndose un poco y escribiendo mensajes ocultos en sus personajes como ya ha hecho antes en otras vestimentas, mientras a la vez se burla un poco de los medios de comunicación. Ellos comentan que en el mar, en un momento de desesperación y cuando los piratas los habían rodeado, una silueta enorme apareció de entre la niebla, tanto en esta ciudad como en mares alrededor del mundo, incluyendo la prisión submarina de Impel Down. Se habla acerca de esta figura misteriosa que se encarga de triturar de un solo golpe a los piratas que se crucen con ella. Solo para asegurarse, un periodista en algún lugar del mundo le pregunta a un marinero si de casualidad esta figura apareció en las proximidades del Florian Triangle, a lo que este le responde que de ninguna manera, que la forma que vio salir desde la niebla tenía apariencia humana y que todo marinero sabe que no debe acercarse a ese sector.
Tengo claro que estas son migajas, y para muchos esta no es una razón para emocionarse, ni mucho menos destacarlo tanto en el video. Pero no podemos pasar por alto que esta es la primera mención a las figuras sombrías vistas en el Florian Triangle desde el año 2007, hace 18 años atrás. Y si el 2007 fue hace 18 años, pueden llorar conmigo si quieren. Nunca dudé de mi gran dios Goda. Todos sabemos que él no es el tipo de autor que deja elementos de la trama tirados y simplemente se olvida de ellos, más que nada cuando se les dio tanta énfasis en su momento. Eiichiro Goda es el dios del foreshadowing. Pero, ¿una mención al Florian Triangle en 2025? ¿En serio? ¿A aquellas sombras gigantes que literalmente llegaban hasta las nubes cuando Luffy y compañía se retiraron de Thriller Bark? Esto, de cierta manera, confirma que ese elemento no quedará en nada, y que si bien aquellos monstruos gigantes no son lo que está causando la destrucción de los barcos en este capítulo, es una manera que tiene el autor de decirnos que no se ha olvidado de ese elemento pendiente de la trama, que tarde o temprano volverá para ser respondido, y debemos recordar que todos los barcos que desaparecían en aquel sector del mar no es por obra de Gekko Moria, pues el autor nos aclaró que todas esas desapariciones sucedían antes de que el Shichibukai se instalara en ese lugar, ni tampoco es a causa del rey Harald, pues él no se encuentra en esa zona destruyendo barcos piratas. ¿De dónde es que el rey obtiene tanta niebla para siempre aparecer de sorpresa? Nadie lo sabe. Probablemente busca sectores en el mar de baja visibilidad para aprovechar y acabar con cualquier pirata que se cruce. O tal vez es el consumidor de la niebla Nomi, poder que solo te sirve para ocultarte detrás de la niebla, lo cual sería uno de los Akuma no Mi más inútiles del mundo. Bueno, luego de conocer la Hito Hito y pensar que si un humano se la come sería un humano con el poder de convertirse en humano, mejor lo voy a pensar bien antes de declararla como la fruta más inútil. Como sea, la trama de las sombras gigantes sigue viva, y traerla de vuelta cuando yo fui de los que vio el arco de Thriller Bark en emisión semanal me hace dimensionar mucho mejor lo por adelantado que el autor planea su trama, y lo irónico que es que el maldito de Oda sea capaz de traerlo de vuelta solo para nombrarlo, para demostrarnos que recuerda que eso está ahí pendiente, como burlándose en nuestras caras por haber pensado que en este capítulo lo respondería. Y al final se sale con la suya, pues en este capítulo no nos explica de qué se trataban aquellas sombras de Thriller Bark, solamente lo menciona para que tengamos hambre y tengamos esperanza, y vuelve a guardar ese elemento de la trama en un cajón al final del pasillo que será abierto quizás en cuantos años más. Bueno, al final resulta que aquella sombra que acababa con cuanto pirata aparezca en su camino se trataba del mismísimo rey Harald, quien desde ese momento ya estaba trabajando para el gobierno. Y como manera para compensar por los daños que su raza ha provocado al mundo a través de los últimos cientos de años, se encuentra escondiéndose detrás de la niebla y desintegrando barcos, siendo una especie de proto-Shichibukai. Y no es imposible que de acá haya salido la idea de contratar a grandes guerreros que ayuden al gobierno a acabar con piratas. Pero quiero que se tomen un segundo solo para analizar lo roto que está esto. Harald no es solo un gigante, es un gigante ancestral. En el arco de Egghead, ya vimos que para los gigantes comunes no es un gran obstáculo eliminar buques de guerra de la marina reforzados tan solo con un ataque, así que imaginen lo monstruosamente titánico que es el ataque de uno de ellos, que mide 10 veces más que los demás. De hecho, como se aprecia en la imagen, apenas con la punta de la espada de Harald ya era suficiente para destruir por completo un barco pirata. Un ataque de este monstruo sería suficiente para cortar 20 o 30 buques gigantes a la vez, por lo que no soy capaz de imaginar el terror y el infierno en la tierra que sería ser un pirata que lleva años o incluso décadas recorriendo el mundo, confiando siempre en tu azul mar, pues esa es tu zona segura en donde te la llevas y pasas navegando la mayoría de tu vida, para que de repente, un día, en media siesta y absolutamente de la nada, aparezca un giga gigante con 2 cicatrices diabólicas en su cabeza que dejan ver por poco su cráneo, tremendo mostacho de Freddie Mercury con esteroides, una capa gigante y una espada de 7 kilómetros cortando tu barco como mantequilla, acabando con tu aventura pirata, todos tus compañeros y desintegrando tu barco por completo. Todo en menos de un segundo. Ese
es el terror real. En el mundo de One Piece hay muchos piratas malos, eso es cierto. En ese sentido, Harald está realmente haciéndole un favor al mundo al acabar con ellos. Esos piratas probablemente iban en camino a saquear ciudades y pequeños pueblos, quitando vidas a gente inocente, robando recursos y causando el caos por doquier. Pero de la misma manera, no puedo dejar de pensar que también hay muchos piratas que navegan los mares sin necesariamente saquear ciudades ni cometer horribles crímenes contra la humanidad. Lo que está pasando acá con el Rey de los Gigantes es que no hay filtro alguno. Él simplemente está siendo un perrito faldero del gobierno, destrozando a cuanto barco pase con una calavera pirata y ya. No hay que pensarlo, no hay que hacerlos pasar por ningún juicio, simplemente hundirlos si llevan una marca pirata. Qué bueno que los piratas de Brook no pasaron por este lugar en ese momento, pues esto sucede luego de su disolución. De ser así, el pasado de nuestro querido esqueleto hubiese sido mucho más trágico y corto aún. Así que lo único que está más o menos mal moralmente es que no hay ninguna especie de juicio, y Harald cortando cualquier barco pirata que pase por ahí sin pensarlo, demuestra la desesperación del rey por ser aceptado como miembro del gobierno. Mientras, Oda nos entrega uno de los típicos resúmenes que le encanta darnos cada cierto tiempo cuando cubre un pasado que se desarrolla al mismo tiempo con otros eventos importantes de la línea de tiempo. Vemos a Kaido, Shirohige y Big Mom, y el narrador nos explica que en este punto de la historia se estaban dirigiendo a la cima del mundo de la piratería. Kaido armaba su tripulación de piratas bestia y comenzó a soñar con su paraíso de violencia. Shirohige formó su tripulación y alcanzó su puesto de gran pirata comparándose con el mismísimo Roger y batiéndose a duelo con él decenas de veces. Incluso en la ilustración lo vemos con su arma bañada en haki del conquistador, señalando que su vida estuvo siempre cubierta de batallas salvajes que le exigían dar su 100%. Big Mom, por su parte, en esta ilustración ya estaba comenzando a dar señales de su caída a la locura. Esta mujer siempre estuvo más o menos chalada, eso lo sabemos desde su infancia, pero durante su tiempo en la tripulación de Rocks se le vio más o menos cuerda. Por lo menos hasta el punto de no hacer berrinches ni actuar como una niña de 5 años. Pero en esta ilustración ya se le ve desatada. Sus dientes ya se comenzaron a deformar y su risa es la de una mujer maniática completamente fuera de control. Por otro lado, hubo otros grandes piratas que no se dedicaron a buscar la cima, sino que simplemente se conformaron con hacerse con grandes territorios. Dentro de ese grupo tenemos a Ochoku, a quien vemos con una expresión diabólica y una cicatriz en su rostro que no habíamos visto antes, y que si el autor no le importa mostrarnos cómo se la hizo, está ahí como muestra de que su vida como pirata post-Rocks no fue exactamente miel sobre hojuelas, y se tuvo que seguir batiendo a duelo con demás guerreros poderosísimos para poder mantener su posición. De la misma manera, vemos a Shiki, quien también fue el tipo de piratas que le dio prioridad a hacerse con grandes terrenos. Por su parte, Roger ascendería a la cima total, coronándose como el rey de los piratas, mostrándonos un Roger con apariencia mucho más adulta, dibujado de forma muy parecida a como lo hacía antes del salto temporal, con una cara más de viejo acabado, cansado y al borde de la muerte, y no con esa cara de treintañero en su prime con hambre de aventura, mostrándonos a su tripulación ya con Baggy en sus filas y sin explicar cómo ni cuándo se unió, saltándose de paso completamente el pasado de Oden. Y sí, soy el único a quien le hubiese gustado ver una pequeña Oden referencia. O sea, ya sabemos que su país fue salvado, ya sabemos que su destino lamentablemente fue cruel, pero luego de verlo arder en la olla con aceite, soy el único que como que le gustaría ver a Oden-chan una vez más, aunque sea un pequeño cameo. Vamos, quiero ver a mi samurái que baila en calzones solo una vez más. La gran era de la piratería comienza. Tenemos una recreación de literalmente la primera viñeta de todo el manga, dándonos un vistazo de la ejecución del rey pirata y mostrando de lejos el momento exacto en el cual los verdugos acaban con su vida. Oda fue tan preciso con el dibujo que incluso dibujó un desordenado bosquejo del hombre saltando que se ve también en la primera viñeta ante la ejecución de Roger. Pero hablando de la ejecución en sí,
¿Soy el único que siempre encuentra bastante incómoda la manera en la cual acaban con su vida? ¿Le atraviesan con sus sables desde los hombros, desde el pecho, desde la espalda hacia la dirección opuesta? Nunca me ha quedado claro exactamente cómo fue que las espadas acababan con la vida de Roger, así que están bienvenidos a decirme en los comentarios si es que tienen claro cómo esto sucedió y si es que este fue un método de ejecución que se usó alguna vez en la historia, porque para mí es bastante incómodo. Nos movemos a Tierra Santa y vemos al rey Harald tener finalmente una audiencia directa con los 5 ancianos. En ese lugar, además de los estúpidos dragones celestiales que al ver al rey gigante desean hacerlo su esclavo, nos enteramos de un nuevo nivel de lore de la obra que no sabíamos que existía ni que necesitábamos, pues a Harald se le ofrece el grado honorable de Arma Leal de Dios, en conjunto a un contrato superficial. Este es exactamente el mismo título que Gunko tenía en la cacería de God Valley, y junto con este título viene el tatuaje en su brazo que algunos de los caballeros divinos ya mostraron tener antes. Sobre esta marca tengo muchas preguntas. Si bien se nos revela que hay 2 niveles más de compromiso, uno siendo el del mar profundo que probablemente viene con la regeneración y el otro del abismo que viene con regeneración y juventud eterna, debo cuestionarme a mí mismo, ¿qué derecho o poderes te otorga la primera marca? Lo más probable es que no venga con regeneración automática, pero me extrañaría que no venga por lo menos con la habilidad de la teletransportación instantánea de la cual los caballeros divinos hablaban y dejaron ver en Elbaf. El poder que ellos le llamaban viajar a través del abismo, el cual imaginamos como un túnel oscuro que los mueve de un lugar del mundo a otro en un solo segundo. Pero como más adelante en el capítulo vemos a la Tierra Santa ser atacada y en dicha instancia no invocaron al rey gigante a través del abismo, puede que no cuente con este poder y que este nivel en conjunto con esta marca solo traiga consigo el grado formal de entrada en el grupo de acuerdos con Dios, quien obviamente es Im. Pero la gran duda que hay que poner sobre la mesa acá es, si Gunko tiene este nivel dentro de los caballeros divinos, ¿cuándo lo ganó exactamente? Hace algunas semanas cuando se reveló que esta muchacha tenía el nivel de Arma Leal de Dios durante God Valley, todos nos apresuramos a suponer que dicho título era único, y su nombre se debía a que Gunko había sido personalmente elegida por Im para ser su arma, ser poseída, y por consiguiente sería la única persona en el mundo que puede ser poseída para actuar como encarnación del rey del gobierno. Sin embargo, ambas suposiciones eran incorrectas, pues acá vemos que este es un rango de introducción de aquellos que tienen un pacto de menor nivel con el gobierno mundial, y en la batalla de God Valley se nos reveló que Im no solo puede poseer a Gunko, sino que muy probablemente a cualquiera que tenga la marca en su brazo. Esta marca es, por cierto, la misma que vimos en el brazo de Shanks mientras se bañaba en las aguas termales con el viejo Gavan. Este es por supuesto el mismo brazo que más adelante perdería al sacrificarlo por Luffy. Pero más que todo eso aún, la gran duda que no me deja dormir es si Gunko solo tiene el primer nivel. E incluso si nos ubicamos en la posibilidad de que tenga un contrato de segundo nivel si consideramos que ha pasado tiempo desde el incidente de God Valley, ¿por qué ella es la única que no ha envejecido? Incluso Garling, quien es el comandante supremo de los caballeros divinos y ya lo era en ese entonces, no tuvo el privilegio de llegar a ese nivel de contrato. Pues como vemos, él sí envejeció. Entonces, ¿cómo es que alguien que tiene un contrato de menor nivel pudo llevarse un privilegio que a simple vista no le corresponde? Bueno, esto va todo conectado con Im y su obsesión con Gunko. Hablaré de esto en un video más adelante, porque muy probablemente todo esto tiene que ver con Im y su trauma de no poder olvidar a sus enemigos del pasado, pues todo indica que Im-Chan voluntariamente se esfuerza por mantener a esa muchacha con la apariencia que tenía cuando era joven. Im deja de ser un arrastrado y ya suelta a la niña. A través de este capítulo, hay como 3 o 4 instancias en las cuales Harald actúa como perrito faldero, moviendo la colita y bailando al ritmo que los superiores del gobierno le indiquen. Al igual como la semana pasada, mucha gente de la comunidad se ha quejado acerca del comportamiento del rey gigante, catalogándolo como un personaje tonto y otros directamente detestándolo. Y miren, ¿saben qué? Está bien, entiendo que se sientan frustrados. Esa es exactamente la reacción que el autor quiere que tengamos ante un personaje que ha cometido un terrible error bailándole y obedeciéndole a todo lo que diga, quienes nosotros sabemos que son los villanos de la historia. Pero hay que entender algo.
Nosotros sabemos que el gobierno son los malos. Harald no, él no está leyendo One Piece. Si bien dejó claro hace un tiempo que sabe que los Tenryubitos son gente estúpida y cruel, hay que entender dos pequeñas cosas. 1. No tiene idea ni de que lo están utilizando, ni mucho menos que allá arriba, en Marijoa, hay un dios, demonio, diabólico, satánico, chupacabra del abismo. Y 2. Más o menos aunque lo supiera, Harald ya traicionó a su amigo. Justo como dijo la semana pasada, ya no hay vuelta atrás, ya cometió el más grande error de su vida y se convirtió en el arrepentimiento encarnado. Sin embargo, si ya cometió el error, tiene que elegir entre echarse a morir y tirar todo a la basura, o por lo menos, a cambio de haber traicionado a su amigo, darlo todo para salvar lo que aún le queda y sacar algo positivo de todo esto. Su sueño de afiliar el país con el gobierno mundial y dejar de lado la discriminación sistemática que su raza ha vivido a lo largo de los milenios. Sí, es cierto, Harald es ingenuo, pero en este momento, según la información que él tiene y sabe, y no de acuerdo a la información que tenemos nosotros que estamos leyendo el manga desde un punto de vista omnisciente, el rey está actuando de la manera correcta, al menos al intentar que de todo este conflicto su pueblo salga beneficiado, incluso si eso implica humillarse a sí mismo. Por lo que repito, es entendible que se frustren viendo a Harald actuar así, pero en esta situación en la cual ya traicionó a su amigo y lo dejó morir, más le vale por lo menos tratar de rescatar algo por otro lado. El lore no deja de expandirse cada vez más, y es que conocemos por primera vez el nivel superior, de más estatus de Tierra Santa. Se trata de Shangara, lugar que solo puede ser comparado a los cuadros divinos de la mitología griega. Ese formato de templos y escaleras inevitablemente te recordará las 12 casas de los caballeros del zodiaco, si es que eres un fan otaku que ya le duele las rodillas como a mí. En ese lugar se encuentra Garling, vistiendo un traje oscuro parecido al que usa en la actualidad, junto con una capa con plumas negras que por más que lo odie, lo hacen ver realmente épico. El nombre de esta área, Shangara, muy probablemente está inspirado de Shangri-La. Este proviene de una novela escrita por James Hilton en los años 30, siendo este el nombre de una tierra ficticia que representa un paraíso terrenal, una tierra utópica perfecta, un valle místico y armonioso en el cual la vida es perfecta. Los habitantes de Shangri-La viven vidas mucho más longevas que los seres humanos comunes, extendiéndose hasta los cientos de años de vida. Esto suena interesantemente parecido a lo que vemos con los caballeros divinos, quienes al obtener un contrato de inmortalidad con Im, probablemente sean capaces de vivir también cientos de años, y en el caso de algunos de ellos, como los 5 ancianos o como Gunko, directamente no envejecen. En este momento de la historia, y a la vez que se revela que el rey de los gigantes recibirá un Dendemushi de larga distancia para que se lleve consigo y pueda comunicarse con ellos en caso de emergencia, pasamos al reino Ryugu, en la isla Gyojin, en donde vemos a Harald y Neptuno pasar un buen rato mientras se actualizan sobre la vida del otro. ¿En qué momento se creó esta amistad? Muy probablemente durante los viajes que el rey gigante realizó junto con Ida para conocer culturas de todo el mundo y llevar sus costumbres a Elbaf. Neptuno le comenta a Harald que ambos tienen mucho en común, pues ambos han tenido que lidiar durante estos últimos tiempos con mucha angustia y estrés. Como vemos más adelante, Otohime seguía con vida y estaba pasando dolores de cabeza para hacer que los hombres pez y las sirenas puedan también ser parte de la sociedad junto con los humanos y así poder asistir al Levely. Este es exactamente el mismo problema y drama que tiene Harald, ya que ambas razas son discriminadas por ser diferentes y a ambas se les impone la misma segregación social de parte del gobierno, haciendo que realmente estos dos reyes tengan mucho en común. Siendo esta una conexión que realmente nunca me imaginé, pero ahora que lo pienso tiene todo el sentido del mundo, en especial cuando de la nada se nos revela un evento que aún no puedo creer haber leído, pues Neptuno, considerando que su hija probablemente nacería con un poder incontrolable como lo es ser el arma ancestral Poseidón, propone que el príncipe de los gigantes, Loki, se case con su hija en el futuro. Esto es un poco perturbador cuando consideras que Loki tiene 63 años de edad y Shirahoshi como 16, pero recordemos que en años gigantes, Loki tiene apenas 20, haciendo que el asunto no sea tan perturbador y de cierta manera calce, dándonos paso a un diálogo en el cual Harald llama a Shirahoshi Moza Moza.
No puedo creer que diga esto, pero simplemente todo calza. Hay una razón por la cual justo antes de que comience esta secuencia bajo el mar, Garling le ofrece un Den Den Mushi de larga distancia a Harald, cuando justamente eso es lo que ocupan Mosa y Loki para comunicarse, insinuando que de alguna manera aquel comunicador terminó en el mundo inferior de Elbaf y en manos del príncipe, quien lo usa para comunicarse con la princesa Sirena. En la primera conversación que tuvo esta muchacha, ella le contaba acerca de una experiencia traumática que tuvo hace un tiempo y que aún no puede dejar de temblar cuando piensa en ella, considerando que Luffy ya solucionó todos los problemas que ella tenía en su isla. Obviamente está hablando acerca de algo que sucedió en el exterior y post Luffy, por lo que todo indica que la princesa habla acerca del miedo que sintió en Marilloa cuando casi es secuestrada por uno de los dragones celestiales y rescatada por Mjosgard, que hoy en día descansa en paz. En la segunda conversación con Mosa, sin embargo, la cosa se pone interesante. Pues luego de una despedida, en la cual Mosa comienza diciendo que es posible que no pueda volver a comunicarse de nuevo con Loki en mucho tiempo, da a entender que está pasando por una situación realmente peligrosa y se vio obligada a colgar la llamada. ¿Qué está sucediendo exactamente ahora en la isla Gyojin? ¿Por qué Luffy no puede descansar nunca? Ya tiene a dos amigas princesas del pasado metidas en problema y no tiene idea que esto está sucediendo. ¿Cómo actuaría Luffy si se enterara de eso? ¿Volvería a la isla Gyojin? Luffy ni siquiera se ha enterado todavía sobre la desaparición de Vivi. ¿Será que de alguna manera los del gobierno mundial bajaron para hacerse con ella nuevamente de manera personal, incluso luego de que tuvieron el conflicto en Tierra Santa? ¿Será que Kurohige, siendo que Karibu llegó a contarle acerca de la ubicación de las armas ancestrales, ya partió a por ellas? Y en vez de comenzar en el país de los samurái, el cual está protegido por miles de guerreros, decidió empezar por el lugar con menos defensas y el arma más fácil de robar, así usando los poderes de Shirahoshi para luego atacar el país de Wano. Mosa es Shirahoshi y aún no puedo creer que esté diciendo esto. Aún así, por necio que suene, aquí no daremos nada por sentado sino hasta que veamos a quién está detrás de ese caracol en persona, pues a Oda le encanta dar giros sobre los giros, y considerando que en este manga hay personajes tan ridículos como Weevil, no descarto la posibilidad de que Mosa sea también otro personaje y el autor se las esté dando de chistosito. Pero esto de Shirahoshi metiéndose en problemas en caso de ser real y en caso de que se trate de los piratas de Kurohige, Dios mío papito, la que se viene. Continuamos y vemos a Saúl y a Harald discutiendo acerca de abrir la biblioteca en la isla de los gigantes, pero no perderé tiempo hablando de algo que ya se nos mostró. Últimamente Oda está agarrando lo que para mí es la mala costumbre de contarnos que sucedió algo y más adelante mostrarnos exactamente lo mismo que nos dijo que pasó sin ningún cambio. Volvemos a Marilloa y prepárense porque tú no me vas a creer lo que esta vaina. Nos transportamos exactamente a la noche en la cual el legendario Fisher Tiger realizó su escape de Tierra Santa. En ese lugar, desde las sombras, una silueta aparece en medio del camino, en una viñeta tremenda con la luz de la luna iluminando las calles nocturnas de los nobles mundiales. Fisher Tiger se prepara para enfrentarse al caballero divino que se presenta frente a él y se pone en guardia para pelear. Sin embargo, en el momento de cruzarse el uno con el otro, el enemigo no apunta al cuerpo del Gyojin, sino que ataca directamente a su collar potencialmente explosivo, liberándolo de este, diciéndole dónde se encuentra la armería y dándole información acerca de dónde puede encontrar a más personas. Al mismo tiempo, parece que el hombre misterioso recibe parte del golpe que directamente impacta en su cara, pues lo que parece ser un rastro de sangre se deja ver salir desde su cabeza. Se trata de mi muchacho, Shanks, quien para ese momento y luego del fallecimiento de su capitán, ya había vuelto a la cima de la Red Line para vivir temporalmente como dragón celestial de alto rango, perteneciente a la familia Figarland. Tiger, Hancock y sus hermanas y cientos de esclavos pudieron escapar aquel día en un incidente sin precedentes, gracias al pelirrojo, que a la vez fue libre y actúa de esa manera gracias a Dragon. Oh, Dios mío, le debemos tanto a Dragon. Y es que en este manga nada pasa solo porque sí, y los efectos mariposa, la construcción de universo y la escritura consistente son el tipo de cosa que me hace decir ¡Goda!
Ahora, ¿me creerían si les digo que esto desató cierta polémica en la comunidad? Sí, es decepcionante, pero aquí va. Cuando algunos lectores no tienen ganas de abrir un libro y revisar la historia antes de quejarse, surge este tipo de pataletas y confusiones que me obligan a hablar de estos incidentes. Pues yo también me confundí durante un segundo, pero luego de revisar y literalmente demorarme 3 segundos en leer una página, te queda toda la historia muy clara. La queja esta vez es que cuando Hancock nos cuenta acerca de la leyenda de Fisher Tiger liberándola, indica que Tiger escaló la Red Line con sus manos desnudas, invadió Tierra Santa completamente solo y realizó este viaje con la sola misión de liberar a los esclavos, pasando hacia la historia como alguien realmente temerario que por su propia cuenta simplemente llegó un día desde afuera a liberar a todas esas personas. En este capítulo, sin embargo, se nos reafirma la versión real de esta historia que ya se había aclarado en el arco de la isla Gyojin, y a diferencia de lo que muchos piensan y se quejan, este no es el autor contradiciéndose y cambiando la historia, sino que más bien es otra confirmación de cómo sucedieron realmente los eventos. A diferencia de lo que Hancock piensa y narra, Fisher Tiger realmente nunca viajó a Tierra Santa con la intención de liberar esclavos. Él era un esclavo también. Esto lo confesó en su lecho de muerte. Y no escapó de ese lugar y luego volvió a liberar a los demás esclavos, sino que todo ocurrió la misma noche y en un conjunto con su propio escape aprovechó de liberar a muchos otros, ahora revelándose que fue gracias a Shanks. Este acto de Tiger sigue siendo honorable, admirable y lo convierte en un héroe. Y lo que vemos en este capítulo también se encarga de tapar el vacío argumental de cómo rayos una sola persona fue capaz de invadir Tierra Santa y superar a todos los monstruos inmortales extremadamente poderosos que ahí habitaban para poder salvar a los esclavos, siendo que esta es una hazaña que nadie en el mundo de One Piece debería ser capaz de llevar a cabo con tanta seguridad ahí arriba, demostrando que se necesitó un saboteo interno de parte de Shanks para lograr que esto sea un éxito. Pues es imposible que alguien que murió con un par de escopetas como Fisher Tiger haya realizado una hazaña tan difícil e imposible de conseguir. La versión que Hancock nos contó de esta historia es la versión mitificada de lo ocurrido, así es como lo percibió a ella. Por eso ve a Fisher Tiger como un héroe que lo hizo todo solo. Hancock jamás imaginaría que el hombre que la salvó aquel día, hace 5 minutos, era un esclavo también. Lo único que me llama la atención y hace que este retcon no calce tan a la perfección son dos cositas. De hecho, comenzando con lo de Moza, no hubo ninguna escena a lo largo de todo el arco de la isla Gyojin de Shirahoshi teniendo un compañero con el cual hable en secreto, con lo psicópata que era Vanderdecken o con la información que su padre nos daba sobre ella, o incluso ella misma en una de sus conversaciones con Luffy, pudo haber revelado que en algún momento contaba con un amigo lejano con el que hablaba de vez en cuando. Pero no hubo señal alguna de esto, y creo que eso revela de alguna manera que esto de hacerla una amiga cercana del príncipe de los gigantes fue una idea más o menos de última hora de parte del autor. Este no es un error ni tampoco un pecado imperdonable, pero es uno de los pocos casos en toda la historia de One Piece en donde una de estas revelaciones no estuvo previamente presagiada. De la misma forma, en el lecho de muerte de Fisher Tiger, cuando maldijo a los humanos por los males que estos le hicieron pasar durante sus años allá arriba, no hubo ninguna mención, pequeño globo de texto, pensamiento o por lo menos un gesto en el cual reflexione acerca de ese muchacho misterioso que le quitó el collar explosivo y le indicó dónde estaban escondidos los demás esclavos para que pueda liberarlos. Así que repito, tanto lo de Tiger como lo de Shirahoshi son pequeños momentos que no fueron presagiados y que se nos presentaron ahora como si siempre hubiesen estado ahí. Y si bien ambos no son errores garrafales y Shirahoshi y Tiger no estaban obligados a mencionarlos, se ve como una revelación un poco débil en comparación a las antiguas del manga, en donde Oda siempre lo habría presagiado todo perfectamente. Estamos acostumbrados a que Oda siempre presagie todo de manera perfecta, haciendo que cuando no lo hace, se note demasiado que no lo planeó así desde hace tiempo, aunque por lo menos le doy puntos extra por haber tenido esto planeado desde el flashback de Oden, pues fue ahí donde el rey pirata durante un pequeño globo de texto llamó a Shirahoshi peluda o barbuda, plantando por lo menos desde ese momento en adelante la semilla y el chiste de que la princesa sirena nacería siendo peluda.
Es acá cuando pasamos a una sección espectacular. Pues si recordamos bien, en este mismo flashback, Shanks le comentó a Gavan hace algunos capítulos que ya se había encontrado antes con el rey Harald, pero como se vieron en Tierra Santa, la situación no se dio y no pudieron llevar una conversación. Es extremadamente surreal ver a Shanks con su traje real de dragón celestial, dando la explicación de que se trata del hermano de Shamrock y que ambos fueron separados por un evento del destino. Su padre indica que Shanks se encuentra a la par de Shamrock, así que mis queridos amigos Power Scatters pueden hacer lo que se les dé la gana con esa información, y me gustaría ver sus apuestas sobre si realmente en la actualidad ambos hermanos tienen el mismo nivel de poder, o si Shanks estaba ocultando su fuerza real durante esos días para así confundir a su padre y hacerlo pensar que estaba por debajo de su hermano, considerando que uno de ellos peleó contra Loki en un 2 contra 1 mientras su enemigo estaba encadenado, y el otro lo capturó en una batalla 1 contra 1 y lo mandó de vuelta a su país para ser encadenado. Creo que ya nos va quedando más o menos claro quién de los dos está por encima del otro hoy en día. Harald está a punto de hacer un comentario acerca de que juraría haber visto la cara de Shanks antes en otro momento. El rey estaba a punto de abrir la boca y decir que se lo había encontrado en la tripulación del rey de los piratas. Afortunadamente, a lo largo de todo este capítulo, Shanks lleva a cabo una actuación digna de un Oscar, o de gadito cuando finge que le gusta leer One Piece, porque Dios mío, su papel de chico malo y dragón celestial sin empatía alguna le sale de maravilla, indicando al rey gigante que a pesar de que sea más grande que él, sigue siendo un ser inferior. Le ordena que no le hable con tanta familiaridad, y que quien alcanzará el grado de caballero divino será él. El pobre Harald responde y se disculpa con nerviosismo, y debo ser honesto, me da una pena terrible verlo reaccionar así, porque no tiene idea de que Shanks está actuando, y dentro de su mente, el destino de su país prende de un hilo. Realmente piensa que acaba de cometer un error terrible y que un dragón celestial de altísimo rango lo acaba de insultar de verdad. Afortunadamente, en la siguiente viñeta tenemos una imagen en la cual se ve a Shanks, quien ya tiene vendas en el ojo a causa de la batalla que tuvo contra Kurohige, apartando la mirada y sufriendo por dentro al haber tenido que decir palabras tan terribles cuando realmente no las siente. Y es que las implicaciones de tener a Shanks acá arriba son simplemente demasiadas. Durante mucho tiempo tuvo que convivir con dragones celestiales y actuar de manera que se mimetice con uno de ellos, siendo este diálogo el ejemplo perfecto de uno de los comportamientos y actitudes que tuvo que demostrar mientras vivía ahí arriba, actuando y engañando a los demás. Tan solo piénsenlo. Shanks estuvo ahí arriba 1 o 2 años, así que en ese tiempo en Tierra Santa tuvo que haber visto cosas horribles y probablemente hacerlas también sin quebrar su sonrisa ni cara de póker para pasar desapercibido. Si no quería levantar sospechas, tuvo que tratar esclavos frente a los dragones celestiales como los demás lo hacían. Tuvo que golpear gente inocente, niños, mujeres debilitadas y gente con nutrición mínima. Shanks tuvo que haber realizado atrocidades que le revolvían el estómago y que normalmente no se le pasarían por la cabeza, pero tenía que. Estaba obligado a realizar dichos actos si quería no ser descubierto. Si por casualidad en algún momento veía a un dragón celestial maltratando o incluso quitándole la vida a alguien de manera cruel, no podía cruzarse y detenerlo. Debía reír y burlarse mientras estas atrocidades eran llevadas a cabo y decir una frase algo así como: bien, ese tipo de insectos deben ser aplastados o algo así. Me encantaría que Oda explore esos eventos y ese punto de vista en la historia. Realmente necesitamos conocer más acerca del personaje de Shanks luego de 28 años de publicación, y creo que pasar por un evento tan traumante como ese, teniendo que aguantar ser cómplice de atrocidades de parte de los dragones celestiales durante esos años, sería espectacular para entender la carga que lleva consigo todos los días. La mezcla de culpa por haber asistido a eventos tan brutales y crueles, pero a la vez la convicción de saber que tiene que hacer eso para no ser descubierto y poder obtener lo que quería de ese lugar, es impresionante. ¿Qué vio Shanks allá arriba que se vio obligado a callar? ¿Qué tuvo que soportar? ¿Qué fue obligado a hacer? ¿Cómo se sentiría una persona normal, con moral y ética que creció en el Mar Azul, al ser obligado a realizar actos tan horribles? Solo al saber esto se puede dimensionar mejor aún lo deformada que está la mente de los dragones celestiales que normalizaron este tipo de comportamientos. Sabemos que cuando se trata de dos Tenryubitos siendo unos bastardos, el autor no tiene piedad, y es capaz de retratar escenas horripilantes si eso es necesario para demostrar lo crueles y malvados que
que estos hombres son. Y no es que yo necesite ver este tipo de cosas por ser un edgy que quiero violencia barata, sino que Oda es simplemente un escritor excelente. No es el tipo de autores que se llena la boca hablando de eventos crueles o diciendo que gente en algún lugar está haciendo cosas. Oda lo muestra gráficamente, porque sabe que estos temas y tratos inhumanos suceden en el mundo real y deben ser mostrados explícitamente para que los lectores entiendan y reflexionen sobre nuestros gobiernos y quiénes están en la cima del mundo. A Oda le encanta mostrar el abismo de la especie humana y el punto más alto de violencia, para crear conciencia y no permitir que actos tan crueles como los que vemos en One Piece sucedan, o mejor dicho, sigan sucediendo en el mundo real. Realmente amo este manga. Pero Shanks simplemente continúa con su papel de Light Yagami, indicándole a su hermano que se asegurará de castigar a aquel que se atrevió a dar la información acerca de dónde se encontraban los esclavos a Fisher Tiger. Si me lo preguntan a mí y realmente quieren conocer mi lado edgy, me gustaría que culpen a cualquier persona random, que le digan a Shanks y lo obliguen a castigar a aquella persona inocente frente a ellos. Esa quizás sería la manera más dolorosa y definitiva de demostrar lo mucho que sufrió el pelirrojo en la cima, pues no solamente tendría que hacerle daño a gente inocente, sino que tendría que hacer pagar a alguien por un crimen que él mismo cometió, crimen que realmente no era crimen. La actitud, la actuación, y como dije, todo el desplante de Shanks en esta sección es espectacular. No deja de hablar acerca de lo mucho que odia a todo el mundo, detesta haber desperdiciado 24 años de su vida sin darse cuenta que su mundo real se encontraba aquí arriba, y lo vemos modelar con su hermano, su hermoso traje, su capa elegante y ya junto a su espada Griffon, la cual posa justo al lado de la hermana de su hermano, perdón, la espada de su hermano, no la hermana de su hermano, Cerberus. Y no voy a cortar eso del video porque ¿cómo confundo espada con hermana? Año 2025, pero si me decías que en el 2527 iba a ver a Shanks el pelirrojo con su hermano gemelo malvado en Marijoa con su traje de la realeza hablando como chico malo, te hubiese dicho que dejes las drogas y que no me vuelvas a hablar. Pero aquí estamos, viviendo en una línea de tiempo en donde realmente este tipo de cosas son reales. Algo que los fans, luego de leer 1167 entregas del manga, jamás en nuestra vida hubiésemos imaginado ver. El capítulo termina con la sección de Loki e Ida, que le dan nombre al capítulo. Pues no, resulta que Hayreddin no era la razón por la cual el capítulo es titulado El hijo de Ida, sino que nuestra querida madre de nariz redonda se encuentra malita, y en un pasado de One Piece, si te toca el papel de madre, ya puedes ir buscando lápiz y papel para escribir tu testamento, pues tienes un asiento reservado en primera fila junto con Ace y el Going Merry. Resulta que Loki, al ser alguien de sentimientos cerrados y no admitir cuando siente genuino amor por algo o alguien, se preocupa a su manera de llevarle y brindarle cuidados a Ida en su enfermedad. Este inventa excusas como, solo la ayudo porque la taberna es mi lugar favorito para estar. Pero muy en el fondo, sabemos que nuestro muchacho lo hace porque se preocupa por ella genuinamente. Al igual que Shirohige usó la taberna como excusa para acompañar a su capitán en su última batalla, el príncipe de los gigantes oculta su preocupación y amor por su madre detrás de una sonrisa incómoda y una actitud maleducada. Mientras, Hayreddin y su tripulación, quienes como vemos ya estaba formada por quienes la conforman hoy en día, zarpan en busca de un médico que pueda ayudar a su madre. Lamentablemente, uno de los viejos del clan de Astrid confiesa la verdad. Han envenenado a Ida, ya no hay vuelta atrás, y debido a que tenía miedo de los reales sentimientos del rey Harald, preferían eliminarla antes de que ésta se convierta en un obstáculo real y el rey exija casarse con ella a pesar de no llevar sangre gigante ancestral. Nuestra querida Ida, en sus últimos momentos, antes de estar Ida, ¿entienden? No hace nada más que declarar que el amor que siente por sus queridos hijos Hayreddin y Loki, sin hacer distinción en lo absoluto, incluso cuando uno de ellos no lleva parentesco sanguíneo con ella. Esta es la típica actitud que cada padre o madre en el universo de One Piece tiene consigo cuando está a pocos segundos de dejar este mundo. El declarar el amor por sus hijos siendo su última voluntad es noble, pero triste.
Por otro lado, el infierno es un patio de juegos en comparación a lo que Loki le está haciendo pasar a quien se atrevió a envenenar a Ida. Imagina la frustración que debe ser para él que llegue un viejo random de la nada un día y envenene a su madre, dejándola en una condición en la cual ya no hay vuelta atrás, y a esa persona a la cual nunca antes le has declarado tus sentimientos ni tu amor. Es una escritura básica, pero efectiva y extremadamente trágica. Esta manera tan triste y simple de dejar el mundo es perfecta para hacer sufrir a Loki. Pues si él fuese alguien mucho más cariñoso y de bechitos y de abracitos con Ida, Oda se hubiese preocupado de darle una despedida mucho más dramática. Pero no, la idea es dejar las cosas así. La idea es dejar a Loki completamente arrepentido de nunca haber demostrado su amor a Ida, y perderla de un segundo a otro de la nada cuando menos se lo espere. Oda, eres un maldito sádico. El hombre que envenenó a Ida tiene absolutamente cada uno de sus huesos triturados y su mandíbula la tiene más o menos por la espalda y la rodilla, dando paso a Loki, quien nos da un discurso acerca de sus primeros momentos de vida. Él recuerda lo que sucedió aquel día cuando nació, cuando su madre lo lanzó al infierno. En ese momento, Loki rechaza completamente y renuncia de manera definitiva al clan de Astrid. Pues esa vieja esté viva o no, no le puede importar menos. En este momento, Loki le pregunta al hombre solo una cosa: ¿Ida sobrevivirá? ¿No es así? Pregunta que obviamente aquel viejo pelón no podrá responder, porque las vértebras de su cuello simplemente ya no están unidas las unas con las otras, terminando el capítulo dejando al lector con la triste respuesta silenciosa a aquella pregunta, mientras Loki exclama con todo orgullo: «Yo soy el hijo de Ida». El príncipe de los gigantes pasó toda su vida hasta ese momento negando sentir cualquier tipo de cariño por nadie. Sin embargo, es solo mientras ella da sus últimos respiros que Loki admite su amor porque le dio un lugar en su corazón cuando todos los demás, incluida su madre biológica, solo le dio la espalda y lo recibió con hostilidad. Un final absolutamente trágico que solamente me hace desear una cosa: por favor, Oda, en el siguiente capítulo muéstranos una viñeta de Ida escuchando estas palabras de Loki antes de abandonar este mundo. Pues aún nos queda un capítulo antes de terminar esta ráfaga de 3. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Necesito que me digan absolutamente todo lo que piensan porque sus comentarios completamente se los voy a robar para hacer videos teorías. ¿Qué está pasando arriba con Shanks? ¿Quién es Shanks? ¿Quién es Shamrock? ¿Cambiaron de papel? ¿Es este juego de gemelas? ¿Es Shanks Lindsay Lohan en secreto? ¿Qué le está pasando a Shirahoshi? ¿El gobierno le invadió? ¿Acaso es Kurohige haciendo de las suyas? Tengo demasiadas preguntas y necesito que ustedes me digan lo que opinan. Si llegaste a esta parte del video sin sacarlo hasta el final, por favor comenta la palabra peludita en honor a Moza Moza. Si comentas peludita, realmente leeré tu comentario. Si veo que no lo comentaste, es porque realmente no viste el video hasta el final y realmente no vale mucho la pena leerlo. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!